Hola, soy Omega Fanfics. Este es el primer capítulo de un nuevo fic llamado Izuku Supremo. Créditos al autor Álvaro 13002, creador de la historia. Link de su Wattpad en la descripción. Sin más que decir, disfruten. Puff, narrador omnipresente. Más un día más comenzaba en la ciudad de Musutafu, en un mundo donde los superpoderes existen. Los orígenes de estos aún siguen siendo desconocidos y la razón del porqué, teorizando que se trata de una evolución para los seres vivos en el planeta Tierra. Siendo el primer caso hace más de 980 años atrás, donde en un hospital nació una bebé con la particularidad de poseer una piel que libraba una gran cantidad de luz. Todos se alarmaron o sorprendieron antes este descubrimiento. Varias teorías se formularon en aquel entonces. Desde que era un mensaje de Dios, que aquella niña era la Mesía, hasta otros que decían que era un extraterrestre. Pero no fue el único bebé o niño que nacieron así. Mientras los años pasaban, más personas idénticas aparecieron, mostrando poseer superdones, haciéndolos superiores al ser humano. Y mientras más tiempo pasaba, estas personas fueron reemplazado a la antigua humanidad, que ahora era llamada Kirkles, siendo considerada ahora como la basura de la sociedad. Más otra cosa que mencionar, que en la historia se vio a más de una personas con este don haciendo malas acciones, utilizándolos para su propio beneficio. Pero entre la oscuridad, apareció la luz de esperanza, personas altruistas que usaron su don para proteger al débil y salvar a las personas del mal, que eran las personas conocidas como villanos por usar su don para su propio beneficio. Eso dio nacimiento al oficio de héroe. Un oficio donde toda persona aspiraba en obtener y convertirse. Pero lamentablemente ese título, que traía esperanza y gran orgullo, te transformó y distorsionó en algo podrido y sin valor. Golpe: un pelinegro con mechones verdes era lanzado contra una pared, cayendo en botes de basura. 5. Su ojo izquierdo estaba morado y una ligera línea de sangre caía por su labio. Ja 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 ja, ¿ves lo que pasa cuando sigues con ese tonto sueño de convertirte en un héroe? Deku, dijo una peli ceniza de ojos rubia, con una sonrisa orgullosa y arrogante, como también superior. Solo ríndete, Izuku, nunca lo lograrás. Solo la tonta de Gwen es la única que cree en ti. Esa tonta solo pierde el tiempo contigo, dijo una peli verde de ojos esmeraldas, cruzándose de brazos y negando con una sonrisa, su tono de voz siendo uno divertido y burlesco. Izuku solo agachó la cabeza sin responder. Las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Pero fue en ese momento que fue sujetado del cuello de la camisa, siendo ahora encarado por las dos chicas. «Deja de llorar, marica, ¿o quieres que te rompa aún más la cara?», dijo la ojo rubí con enojo y asco en su voz. Por favor, ven, basta», dijo Izuku con algo de dificultad y llorando. La peli ceniza chasqueó la lengua antes de tirar al pelinegro al suelo. Realmente eres patético, Oni-chan», dijo la peli verde con decepción. Ya vámonos, ya me aburrí de él», dijo la peli cenizo antes de comenzar a retirarse, llevando sus manos a los bolsillos de sus ropas. «Sí, igualmente yo, esto ya no es divertido, es triste», dijo la peli verde con una sonrisa divertida antes de seguir a su amiga. 9. Izuku solo se quedó en aquel lugar, llorando con amargura. ¿Por qué soy tan patético? ¿Por qué no pude nacer con un don? ¿Por qué todos me odian? Realmente era patético. Nació sin particularidad, sin Kirk, en un mundo donde poseerlo lo es todo. Donde el tener un poder simboliza y marcará tu estatus social, económico, trabajador, etc. 6. También depende si vives o mueres. Las personas con Kirk aborrecen a las personas sin Kirk, como si se tratase de una plaga para este mundo. Han provocado la muerte de varios Kirkles, de entre asesinatos voluntarios, involuntarios, predeterminados, no predeterminados, hasta provocarlos indirectamente, contratando a personas para eso, o provocando el suicidio de esas personas hasta llegarlas al extremo psicológico y físico. Lamentablemente el 20% que conforma la población de personas sin Kirkles, no ha disminuido y no tuvo ningún bajón importante. Siempre manteniéndose en su lugar, como si la muerte de tanto de ellos solo controlara ese porcentaje y no permitiera aumentar. Mientras tanto, Izuku abrazó sus piernas y llegó su cabeza a sus rodillas, cubriendo su cabeza con ellas, mientras comenzaba a llorar con gran amargura. Fue en ese momento que unos pasos de escucharon acercársele. Viendo por el rabillo de ojo, vio a una chica castaña cuyo cabello está atado en una cola de caballo, ojos púrpuras, vistiendo un suéter doble, uno azul por debajo de cuello de tortuga y uno más ligero de color lavanda, pantalones negros y botas con agujetas rojas. Era notablemente que la chica poseía 11 años de edad. La chica se acercó corriendo a él para detenerse a su lado y comenzar a revisarlo. Su mirada solo transmitía preocupación.
Más Izuku, calma, ya te estoy curando. Ella lo abrazó mientras una aura púrpura energía de su cuerpo y comenzaba a sanar al pelinegro. Buen pronunció Izuku incrédulo y con tristeza. Ya estoy aquí, ya no hay que temer, pero te tengo una pregunta, ¿fueron ellas de nuevo? Preguntó Gwen con tranquilidad y acariciándole la cabeza al pelinegro. No hubo respuesta alguna, pero ella no la necesitaba. Solo suspiró, su amigo que es menor a ella por un año solo sollozó mientras ella lo abrazaba contra su pecho. Vio con una mirada sombría al pelinegro mientras sus ojos brillaban en púrpura neón, la aura que la envolvía de altero, antes pareciendo ondas de agua, ahora luciendo más como un fuego furioso, pero que no lastimaba a la persona inocente en sus brazos. Al día siguiente, Izuku tragó en seco mientras subía al autobús y suspiraba. A la lejanía pudo ver a su amiga Gwen subir a otro autobús. Mas todo esto se trataba de un viaje escolar a un campamento donde solo estarán unos 5 días ahí, no es la gran cosa, mayormente es para algunos estudios. Aunque seguramente eso último solo aplica para él, mientras todos se divierten despreocupadamente con sus quirks. A un lado Deku, dijo Katsumi apartando al pelinegro a un lado, para después ser empinado otra vez por Izumi, que casi lo tiraba al suelo. Correte Oni-chan, dijo Izumi pasando por el lado derecho de Izuku después de empujarlo. 27. Él no respondió y solo caminó hasta en fondo, donde se encontraba todos los lugares desocupados. Él solo suspiró con amargura y se sentó en la esquina, antes de ponerse la capucha de su sudadera que lleva por encima de su ropa de academia. Antes de sacar un diario con el nombre Notaciones de Héroe / Villanos B18. Esto es un pasatiempo que posee, le encanta anotar los quirks que veía, sin importar cuáles fueran, útiles, débiles, poderosos, habilidoso, inútiles, de héroe, villano, antihéroe, antivillano o civil. Esto era un pequeño consuelo que él inventó y quiere seguir creyendo que lo es, debido a su falta de particularidad. Eso le recordó a otra cosa, viendo en su bolso para la academia, vio de reojo a otro cuaderno que tenía. Quirks Fantásticos B3, un cuaderno donde escribía y anotaba los quirks que le venían a la cabeza. En otras palabras, quirk que él inventaba a base de sus altos conocimientos educativos y científicos que tenía, o datos obtenidos de otros quirk. Esa es otra cosa de la cual destacar. Su alto intelecto y adaptabilidad, como también aprendizaje, en palabras del pequeño número de personas que lo tratan de forma más o menos neutral, dirían que es una esponja para todo lo relacionado a la ciencia, física, química, mecánica, tecnológica, quirk, etc. Siendo bastante bueno aplicando todo lo aprendiendo. Más una pena que la sociedad actual detuviera a las personas como él, concentrándose las personas más inteligentes en descubrir más sobre los quirks, investigar cómo usarlos de mejor manera o hacer inventos para ellos. Aparte de darle a todos la idea de convertirse en héroes. Si no fuera por eso, si los quirks no hubieran aparecido, el sistema solar ya le hubiera pertenecido a toda la humanidad. Colonizando la Luna como primer planeta aparte del suyo, pero lamentablemente esos avances nunca llegaron y todo el esfuerzo de los científicos se centró únicamente en los quirks. 18. Aunque no quitaba que había avances tecnológicos, estos no se comparan a nada de lo que hubiera sido la humanidad sin quirks, o los que seguirán a futuro en algunos cuentos miles de años. Bueno, hay wifi, pensó Izuku sacando una tableta y comenzado a buscar información en ella. 3. En la noche después de volver a su casa, lo último que hizo fue hacer su tarea y luego seguir investigando sobre electrónica y la creación de dispositivos. Tenía algunas ideas para artilugios, lamentablemente no tenía los materiales, pero sí había logrado algo, un programa tratándose de un simulador para experimentar. Permitiéndole hacer simulaciones de sus artilugios y proyectos. Le fue difícil, pero solo se demoró una semana para eso, pasando sus días en normalidad y tranquilidad. Para Izuku, si se lo hubiera tomado más en serio como los científicos, lo hubiera hecho en máximo 5 días, a diferencia de ellos que lo tendrían al instante en el mismo día. Mas por lo menos esa es su opinión. Izuku suspiró, solo deseaba que todo esto terminara y volviera a su casa para seguir investigando, todo esto era una pérdida de tiempo. Después de todo podía obtener cualquier información que consiga en este viaje desde internet. No entendía por qué, incluso después de tantas generaciones, la mayoría de adultos siguen prefiriendo la vieja escuela. Lo único bueno que encuentra de ella son los libros, que realmente es lo único con valor máximo para él. Realmente le encanta leer cualquier tipo de libro, siempre y cuando fuera interesante y entretenido. 6. Tiempo después, hey. ¿Por qué tan solo? Preguntó Gwen acercándose a Izuku, el cual se sonrojó y su timidez salió al frote cuanto más la chica se acercaba a él.
Más no. No estoy solo, dijo Izuku desviando la mirada. ¿Así? ¿Y quién te acompaña? Preguntó Gwen levantando una ceja con curiosidad. Bueno, tú estás aquí conmigo, dijo Izuku avergonzado y con un gran sonrojo. Gwen no lo admitiría abiertamente, pero esas la hicieron sonreír con cariño y sentir un ambiente más cómodo. Sabes que no me refiero a eso, pero gracias por las palabras, dijo Gwen a sentarse a un lado de Izuku, que solo suspiró. Lo sé, respondió para después ver hacia arriba. Gwen siguió su ejemplo y levantó la mirada, viendo las bellas estrellas que solo eran vistas lejos de la civilización. Sí, realmente son hermosas, dijo Gwen con una sonrisa diminuta, pero con tranquilidad y paz en su tono. La única cosa que los unió a los dos, fue esto, un pasatiempo de ver al espacio, ver las estrellas cada noche. Un tema de interés para ambos y que llamó la atención sobre el otro. ¿Más y cómo te ha estado yendo con tu primo Benjamín? Preguntó Izuku para comenzar con una conversación. La castaña solo resopló y se cruzó de brazos. Dos es un idiota total, por cierto, ¿lo viste? Se suponía que venía contigo, dijo Gwen con fastidio y levantando una ceja a ver al pelinegro, que asintió. Sí, fue el centro de atención con sus juegos en el autobús, luego de eso creo que se encontró en jugando videojuegos todo el día. Aunque se terminó peleando verbalmente con mi hermana Kanae y fue a dar un paseo por el bosque, dijo Izuku con tranquilidad y de forma relajada, el ambiente entre ambos ayudando con eso. Bien, espero que no haga ningún problema, dijo Gwen suspirando y con un tono desinteresado. ¿No deberías preocuparte por él? Preguntó Izuku un poco fuera de lugar con la actitud de su amiga. Aquí están el grupo de Pussycats cuidándonos, así que no me debería de preocupar, dijo Gwen con tranquilidad y calma, sonriéndole a Izuku, que asintió. Creo que están en pasantía su grupo, dijo Izuku algo pensativo. ¿Que no están ya graduados? Preguntó Gwen confundida, vio como Izuku lució ligeramente pensativo antes de encogerse de hombros. Realmente no lo sé, aún no son tan famosos como para que haya tanta información de ellos. La respuesta de Izuku fue sincera y honesta, algo que a Gwen le agradó. Bueno, sé que la obtendrás en cualquier momento, dijo Gwen antes de darle un pequeño coscorrón a Izuku en la cabeza, el cual se sonrojó furiosamente hasta las orejas. Pero fue en ese momento que dos luces los iluminaron, una roja y una verde. Tres, levantado la mirada, vieron dos luces de dichos colores con sus respectivas estelas. La verde se dirigía por encima del bosque, antes de desviarse ilógicamente y de forma sobrenatural. Fue en ese momento que una luz aún más intensa apareció en el cielo, como si fuera un sol, antes de achicarse a nada más que un tamaño de luciérnagas para los dos que veían. Esta era la luz roja, que caía hacia el campamento. ¡Boom! Una colosal explosión roja se vio en el campamento, lo que provocó que ambos amigos abrieran los ojos por el horror. Pero Izuku fue quitado de su sorpresa e incredulidad cuando Gwen comenzó a correr hacia el campamento. Él se levantó rápido y la comenzó a seguir, no queriéndola dejar sola más cuando se acercaba al peligro. No tardaron mucho, una vez ahí, vieron el fuego quemar y devorar las cosas. Lo más asombroso era el fuego, que era de color rojo. Aguarda un momento, hubieron dos luces del cielo, dijo Izuku para voltear y ver un incendio formarse en el bosque de fuego naranja. Voy por mi primo, quédate aquí fuera del campamento y espera a que la ayuda llegue, dijo Gwen con seriedad antes de ser envuelta por una aura verde y comenzar a correr hacia el bosque, donde el segundo incendio se formaba. Mas Izuku hizo caso, tampoco era como si pudiera hacer algo. Se sintió un verdadero inútil en ese momento, pero algo llamó su atención. Un destello rojo se vio por su rabillo del ojo. Izuku volteó la mirada y vio a su hermana Kanae enterrada entre escombros con un destello de luz atrás de ella. El tiempo se detuvo en ese momento, apretó las manos en forma de óvulo con gran tensión en su cuerpo antes de suspirar. En su mente se repetía varias veces que All Might no dejaría morir a ninguna persona sin importar qué hubiera hecho y quiénes eran. Corrió lo más rápido que podía y llegó a su hermana. Fue en ese momento que notó cómo el fuego rojo se desvanecía y moría rápidamente, todo el campamento se apagaba mágicamente. Esto le ayudó bastante, solo teniendo que jalar a Izumi, que se encontraba mal herida pero aún consciente. Shinko Izuku, dijo Izumi incrédula y viendo a su hermano a los ojos, aunque este tenía una mirada fría. La peli verde solo lo vio antes de comenzar a cerrar los ojos y quedar inconsciente. Izuku notó esto y suspiró, decidiendo dejarla acostada a un lado. Ahora dirigiendo la mirada por la verdadera razón de por qué estaba ahí. El destello de luz roja se veía a través de una pila de escombros. Izuku comenzó a caminar hacia ella, rodeando los escombros y asombrándose con lo que se encontró.
La luz era emitida por una burbuja de energía roja con estos eléctricos en ella, la energía proveniente de un disco con una forma rara en rojo que no logro ver bien. La burbuja se alteraba y parpadeó un poco antes de desintegrarse. Izuku, ignorando el peligro y su anterior horror y terror, se acercó al objeto que cayó al suelo y lo tomó entre sus manos. Se trataba de un disco plateado, con un círculo negro en una de sus caras, donde se encontraba un símbolo de reloj fragmentado como si se tratase de vidrio, a sus lados también había negro ocupando los lugares sobrantes. El símbolo de reloj emitía una luz roja que parpadean ligeramente. ¿Qué demonios es esto? Se preguntó Izuku incrédulo, levantando el objeto en sus manos y viéndolo con gran interés. Puff narrador. Mas Izuku sentó en una silla al frente de su mesa de trabajo. Después del accidente en el bosque todos fueron regresados a sus hogares. De entre los 120 alumnos que fueron aquel día, solo 78 volvieron. Una lástima, pero que no le podía importar menos a Izuku por varias razones. El primo de su mejor amiga resultó tener ahora un Kirk, después de creer que era también un Kirkless, por la historia que se le contó, un familiar de Estados Unidos le creó un dispositivo para poder controlar su Kirk. El cual trata de convertir a su propietario en distintas formas de vida. Este mismo fue descubierto en el campamento donde estar a punto de morir despertó y le dio una forma a Benjamín para poder salvarse. Izuku sintió todo esto muy oportuno, más por el cómo era el dispositivo que su familiar le había dado. Izuku sacó su teléfono y vio una imagen, el dispositivo que Benjamín posee para poder utilizar su Kirk. Una gran coincidencia que él estuviera en el momento y lugar cuando la luz verde cayó desde el cielo y se estrellara al frente de él, ocasionará un incendio naranja, no como la luz roja que quemó con fuego rojo. Mas Izuku era un genio y algo como esa historia nunca lo convencería. Aparte, el símbolo en el dispositivo claramente era el mismo que él encontró aquella vez, desde la luz roja que apareció. Se movió en su habitación con la silla móvil que posee, y acercándose a una pequeña mesita con cajones, donde sacó de ahí el disco que obtuvo aquel día, aunque ahora tenía una gran diferencia, y esa era que la luz se había apagado por completo. Izuku bufó ante eso y más por ver cómo era el dispositivo, idéntico al símbolo que aparece cuando Benjamín se transforma, esto lo sabe porque una vez en la academia llegó y comenzó a presumir de su nuevo don. Lamentablemente eso provocó que las personas ya no odiaran a Benjamín y se concentraran en hacer la vida de Izuku aún más un infierno. El pelli negro suspiró y negó con la cabeza. Era mejor dejar eso de lado y concentrarse en lo que tenía ahora en sus manos. La falta de luz era preocupante, seguramente para Izuku ya se había quedado sin energía. Lamentablemente para él no tuvo tiempo de observarlo y estudiarlo por lo ocupado que estuvo estos días. Así que moviéndose otra vez en su habitación por medio de su silla. Ahora se encontraba en su mesa de trabajo / escritorio, donde pondría el dispositivo antes de tomar una herramienta. Tratándose de una punta filosa en donde se vio algunos diminutos rayos eléctricos. Un artilugio que él creo que permite transferir energía a dispositivos sin acceso directo o indirecto a su fuente de poder. Lo movió al disco antes de tocar el símbolo del reloj de arena rojo fragmentado. El efecto fue instantáneo, electricidad roja emergió de la zona que tocaba, antes de recorrer su artilugio el cual soltó humo negro, antes de que la electricidad llegara a la mano de Izuku. El pelli negro retrocedió lo más rápido que podía, sintiendo como su mano se adormiló, pero eso era lo menos preocupante para él a ver cómo su mano comenzaba a mutar. La piel se convirtió rápidamente en piedra negra, casi como obsidiana, antes de que grietas apareciera en ella y que el fuego se abriera paso por ellas. Rápidamente, desde los dedos, hasta la mitad del antebrazo, su mano fue plasma, fuego, con partes de roca volcánica pero siendo mayormente de fuego. Abrió los ojos a más no poder a ver su mano, intentó tocarla, pero el calor que irradiaba se lo prohibió. Pero algo llamó por completo su atención a esto. La mano era idéntica a la mano de una de las transformaciones de Benjamín. Fue en ese momento que su mano estaba volviendo a la normalidad, el fuego desapareciendo y la roca desintegrándose a base de energía roja, antes de desaparecer por completo y mostrar la mano humana de Izuku. Con su ropa de la manga quemada y con aún residuos de electricidad roja a su alrededor que desaparecieron al poco tiempo. Más respiró agitadamente por la sorpresa que experimentaba, pero una sonrisa se formó en sus labios, antes de volver a ver el dispositivo en su mesa. Cambio de escena, Izuku se encontraba haciendo varias anotaciones, sentado en su silla y apoyándose en su mesa de trabajo / escritorio. Más al otro lado de la habitación conectado a varios dispositivos más en el suelo, el disco se encontraba siendo analizado.
Logró averiguar que emitía una señal débil, aparte que el símbolo del reloj funcionaba como una entrada directa a lo que se suponía ser su sistema operativo o fuente de energía. Hablando de eso, se detuvo en su escritura y volteó a ver al dispositivo que ahora tenía un anillo alrededor de su circunferencia, este mismo reemplazando a la anterior punta, transfiriéndole energía constantemente, siendo la fuente de esta unas 5 baterías de auto que saco del basurero y que cargo, quitándole un poco de energía a los demás departamentos de la zona. ¿Cómo las llevo todas a su habitación sin que nadie lo notara? Esa era una pregunta que nunca tendría respuesta. El mismo dispositivo en forma de disco era envuelto por un pequeño domo de traslúcido como el plástico, pero aún más resistente, que evitó el escape de electricidad que constantemente emana. A su lado, un pararrayos que absorbió la energía disparada y la enviaba a trasladaba por unos cables, que al instante de recibir la energía comenzaron a quemarse. Mas el pelinegro suspiró cansado y fastidiado antes de tomar un control remoto y presionar un botón que desactivó la transmisión de energía al disco. Al instante los rayos desaparecieron. Izuku se levantó de su lugar y caminó a su objeto de estudio, haciendo a un lado el domo traslúcido, antes de tomar el pararrayos, ligeramente quemado. Luego dirigió su mirada a los cables quemados y los tomó con fastidio. Tengo que conseguir conductores con mayor resistencia, aparte, las que ya venía utilizando también se quemaron, quizás un disipador de amperes también funcione o un capacitador lo suficientemente resistente para después utilizar varias resistencias en un nuevo camino para reducir la carga de la corriente y poder analizar la energía en mi computadora. Un mejor transformador también me serviría, el que tengo ya está dañado y no es de una calidad muy decente, pensaba Izuku en voz alta antes de suspirar con pesadez. Si tan solo tuviera acceso al dispositivo de Benjamín esto sería mucho más fácil. Pero no, cuando preguntó por si lo podía analizar no se lo permitió y lo rechazó de forma algo agravada y a la ofensiva, lo que confirmó cualquier sospecha que Izuku tenía sobre el chico castaño y sobre el dispositivo en su muñeca. Ahora que lo pensaba mejor, la fuga de energía del dispositivo era debido al símbolo de reloj fragmentado. Cambiarlo podría ayudarlo a contener la energía, pero le prohibiría el analizarla cuando la expulsara. Aún no tenía forma de acceder directamente al dispositivo y su sistema. Él solo suspiró otra vez, realmente esto era un gran lío para él. Vio el símbolo de reloj de arena, ese defecto le causaba muchos dolores de cabeza, pero mientras más lo veía, más pensaba. Hasta que en su mente le llegó un recuerdo. Flashback, ¿dónde estará Gwen?, pensó Izuku buscando a su mejor amiga, pero sin encontrarla. Se encontraba en la academia, recorriendo los pasillos, hasta que pasó por una ventana donde escuchó un pitido. Viendo por ella sin ser notado. Vio a Benjamín Tennyson y su amiga, Gwen Tennyson. Ambos viendo el dispositivo que el primero tenía en su muñeca. «Ven, no estés jugando con el reloj», regañó la castaña al menor, que se encogió de hombros. «Solo quiero ver si logro obtener una nueva transformación», dijo como si nada, en ese momento girando el dial del Omnitrix. Fue en ese momento que entre vueltas, la parte frontal del dial se abrió, revelando un circuito de líneas verdes. «Wow», fue lo único que Ben dijo, asombrado y sorprendido por lo que logró más Ben. Exclamó Gwen enojada y viendo con severidad a su primo. «¿Qué? ¿No es como si algo hubiera pasado?», se quejó Ben despreocupado. Pero en ese momento el dispositivo en su muñeca comenzó a liberar electricidad verde, lo que asustó a los dos. A Ben no le habían efecto alguno, pero a Gwen la hirieron, esto notado por el chico que tenía de lado y por el que observaba. Rápidamente Ben giró el dial, provocando que volviera a la normalidad. «Te dije que no jugaras con él», dijo Gwen enojada con el ojo verde, que levantó las manos en defensa. «Lo siento, no sabía que esto pasaría», dijo Ben avergonzado. Gwen solo suspiró pesadamente y con fastidio, antes de tirarle la oreja al castaño menos. Izuku escuchó lo suficiente y se dio la vuelta, ya había visto y escuchado lo suficiente. Fin del flashback, vio el dispositivo en sus manos, viendo fijamente el símbolo de reloj rojo fragmentado. Lo que había ocurrido con Ben le dio una idea para acceder a él, pero, ¿cómo lo haría? No tenía forma de girar el dial, tampoco otra forma de acceder a sus funciones, como el botón que posee el dispositivo de Ben al lado. Izuku se desesperó un poco, pero negó con la cabeza. No era momento de rendirse o pecar en desesperación. Vio de mejor forma el dial en su mano, en sí posee una forma más refinada y el metal de que está hecho está más pulido. Abrió los ojos por la sorpresa a darse cuenta de algo.
Soy un tonto, pongo a este dispositivo al mismo nivel que el de Tennyson, pero no puedo estar más equivocado, este es superior al de él. Se acerca a su mesa donde deja al dial antes de tomar su cuaderno y comenzar a anotar en palabras siempre, el de Tennyson es una versión anticuada, mientras que el mío es una actualizada, una superior. Sería como comparar a los Nokias antiguos con los teléfonos modernos, los de ahora poseen una mejor interfaz, acceso y tecnología, quizás la forma de acceder no sea una de código a girar botones, si una táctil, si es así, sería lo más correcto el reparar el símbolo frontal que posee, esa tiene que ser la pantalla táctil, susurraba Izuku anotando en su libreta, su suficiente para ser escuchado pero no tanto como para ser atendido. Pero se dio cuenta de algo, se giró rápido y se dirigió a una cajón con ropa interior, de donde sacó un fajo de dinero. A ver, si mis cálculos no me fallan, el 60% de mis ahorros serán suficientes como para poder comprar una pantalla táctil desarmable y editable, dijo Izuku con una sonrisa, antes de pararse y tomar una chaqueta en su silla antes de salir de su habitación. Mientras caminaba por su casa, alguien lo detuvo de repente. Oni-chan llamó Kanae en voz baja y estado atrás de él. 4 Izuku se confundió, no entendió por qué le hablaba en estos momentos, más cuando desde que volvieron del campamento no le dirigió la mirada en ningún momento, incluso cuando lo molestaba en la escuela. Estoy ocupado con cosas de suma importancia, fue su respuesta fría y sin sentimiento, antes de abrir la puerta de su casa y salir para después cerrarla. Dejando al otro lado de la puerta a una Kanae sorprendida por cómo le había hablado. Tiempo después, maldición, tuve que llevar mi pasaje de tren, dijo Izuku con pesadez y cansado, mientras llegaba caminando a su hogar con una bolsa en sus manos. Le llevó más tiempo de lo que esperaba. Realmente, no espero que la tienda favorita de él estuviera cerrada el día de hoy, no era un problema, solo tenía que esperar hasta mañana, pero sin paciencia le ganó y decidió ir a otra tienda. Lamentablemente estaba al otro lado de la zona de la ciudad donde vivía, aparte que una vez ahí, que le llegó su tiempo, tuvo que hacer cola para comprar por lo que había ido. Pero ya lo tenía, aunque no era el color, Izuku consiguió una pantalla táctil, gracias a su conocimiento y algunas herramientas que tenía podía modificar su forma para que combinara con la entrada en forma de reloj de arena. Viendo la hora en su reloj en la muñeca derecha, se dio cuenta que ya era bastante tarde. O bueno para él que sus padres no estarían esta noche. Solo escuchó a escondidas de ellos, que querían reforzar su lazo, avivar la llama de la pasión y que dirían que estarían ocupados con su trabajo a él y a Kanae. No supo lo que eso significaba y no le podía importar menos, siempre y cuando no tuviera nada que ver con él. Izuku entró en su hogar una vez que estuvo al frente de la puerta y se dirigió a su habitación. Donde una vez ahí sacó de la bolsa una cajita que abrió y de ahí sacó una pantalla táctil. Se dirigió a su mesa de trabajo / escritorio y la puso ahí, antes de tomar sus herramientas y poner al frente del dial. Se fijó en el símbolo de reloj y como este sería fácil de retirar por su estado fragmentado. Solo necesito un taladro y unas pinzas para poder romper más el cristal y retirar las piezas. Una vez hecho eso, se encontró con la misma vista que había visto en el reloj de Benjamín, una interfaz de líneas, en este caso de color rojo y tono apagado, evidentemente por la falta de energía. Luego dirigió su atención a la pantalla táctil luego de haber deshecho la parte frontal principal del dispositivo, el cual fue dejado de lado a favor de que no molestará en el siguiente trabajo, que era el adaptar la forma de la pantalla a la hora parte expuesta del dial. Un trabajo que no le llevó mucho tiempo, con unas herramientas que él consiguió o fabricó por su cuenta, lo hizo, claro, tomando la medida de la zona afectada y dándosela a la pantalla, le hubiera gustado que fuera roja, pero no encontró nada similar a eso. También tenía que mejorar la calidad de la pantalla, aunque compró con mayor calidad, no se confiaría mucho, lo bueno que sí tenía esos materiales. Una vez terminado eso, ya tenía todo lo que necesitaba y solo necesitó llevar la finalización de reparación a cabo. Las dos piezas encajaron a la perfección, algo que se esperaba de él. Inevitablemente sonrió con orgullo. Antes de quedarse contemplando el resultado y parpadear. Tenía que probar ahora el transferirle energía. Le llevó su tiempo tener todo preparado, no quería que por un accidente muriera. Ahora que lo pensaba, ¿por qué hacía esto? Bueno, recordó la respuesta rápidamente, esto cayó del espacio, un tema de gran valor e importancia para él, también de interés, otro factor era su curiosidad y otro completamente aparte, la adrenalina a hacer algo que seguramente estaba prohibido y era peligroso. Sí, quizás tantos golpes en la cabeza ya le estaban afectando su sentido de supervivencia y autoconservación.
Culpo a Katsumi y sus explosiones por eso, como también a sus otros compañeros que lo golpean y así hermana Kanae. Pero daba igual eso ahora. Coloco el dispositivo en el medio de su habitación, siendo rodeado por el domo traslúcido y aislante de electricidad. Saliendo, atravesando y entrando por el domo, el dial fue conectado a las baterías de auto. Masizuku sostuvo el control en su mano derecha y se colocó algunas gafas de soldadura. Clic precioso el botón del control remoto sin pensarlo, la corriente viajó por los cables y llegó al dispositivo con el anillo alrededor de él. La reacción fue evidente, como también sorprendente y asombrosa para Izuku. El anillo negro alrededor del símbolo de reloj brilló en rojo, la pantalla táctil en negro comenzó a brillar en rojo, antes de comenzar a ser desintegrada, siendo reemplazada por una nueva, de color completamente roja. La luz emanó de ahí y comenzó a envolver la habitación. Los segundos pasaron, Izuku había cortado la corriente y se llevó sus manos a los ojos, incluso la luz le había afectado a través de sus gafas de soldadura. Pero recuperó rápidamente la vista, lo bueno es que solo fue leve todo eso y ya se había calmado. Pero se fijó en lo que tenía al frente de él y sonrió, sintiendo una gran satisfacción y como la adrenalina recorría sus venas. Sacó el domo aislante y protector de su camino, y sostuvo el dial entre sus manos, viendo cómo líneas formaban un círculo en movimiento en el círculo negro barra costado de la cara y lado del símbolo de reloj de arena, como si estuviera cargando algo. Eso fue otro detalle que llamó su atención. El símbolo de reloj brillaba con gema vida ahora, pero sin ser molesto o dañino para la vista a simple vista. Comenzando el inicio del Ultimatrix, la voz de una mujer provino del símbolo de reloj de arena, lo que llamó su atención. La activación de la fuente de poder principal ha comenzado, tiempo estimado 7 días, 12 horas, 40 minutos, 25 segundos. Una gran sonrisa de Izuku no pudo evitar emerger entre sus labios y provocar que el pelinegro diera un salto victorioso. Lo había logrado. Aunque el tiempo de espera era algo molesto y poco esperado, lo había logrado. Con esto hecho y ya satisfecho, podía esperar ese tiempo estimado. Aunque no quitaba la leve inquietud de lo que conseguiría una vez que la fuente de poder estuviera activada. Pero eso era algo que el Izuku del futuro tendría que averiguar. Al día siguiente, nadie podía quitarle su sonrisa, había hecho el logro más importante en su vida, aparte del de haber comenzado a leer a los 2 años, también el de hablar y caminar. Su vida hubiera sido peor más si se le sumaba si no lograba eso y que no tuviera quiero, las cosas eran claras. Pero eso eran pequeñeces con lo que había logrado el día de ayer. Deku, una voz irritante llegó a sus oídos, pero a él no le importó, seguía metido en los posibles estudios que podía hacerle al dispositivo que encontró en el campamento. Deku. Una vez más, la voz lo llamó pero a él no le importó. Ahora que lo pensaba, quedaba mal seguirlo llamando dispositivo así por así. Ahora conocía su nombre y ese es Ultimatrix. Nombre interesante a decir verdad. Tenía que averiguar sus funciones una vez que su fuente de poder esté activada al 100%. Estaba seguro de una y esa era la capacidad de transformarse, debido a cómo vio como Benjamín lo hacía con el suyo. Deku. De nueva cuenta esa voz resonó en su cabeza, una voz odiosa, horrible, destructiva, una mierda total para él. ¿Qué quieres ahora? Preguntó, aunque más exigió con enojo y seriedad, siendo interrumpido en su pensar sobre su logro más grande, hablándole en voz elevada a una aturdida Katsumi que se quedó en blanco. Oh mierda, la había cagado en grande. Aunque viendo el estado de la peli ceniza aún tenía forma de escapar antes de sufrir su ira. Boom. Tiempo después, Pi 4 escuchaba los pitidos de un monitor cardíaco. El aroma a medicina era palpable en el aire. Abrió los ojos, o mejor dicho el ojo izquierdo, podía notar la falta de visión y perspectiva desde su lado derecho. 3 llevó su mano derecha a esa zona, notando las vendas que envolvía la zona derecha de su cara. Analizando mejor el lugar, se dio cuenta del doctor que se encontraba al frente de él, que le devolvió la mirada. Veo que despertó joven Midoriya, ahora, sé que, decía el médico pero sería interrumpido. Mi ojo derecho, está en recuperación no. No se animó a terminar la frase. Pero solo lo llenó la angustia a ver cómo el doctor desviaba la mirada con amargura.
Lamentablemente el accidente que tuvo en su clase de química casi hace perder gran parte del lado derecho de su cara, pero gracias a la ayuda de varios kits de curación a otro ser vivo y de recovery gel, es que usted no tendrá problema con eso, incluso con eso en cuenta, la cicatriz no es más que una línea, como si se tratase de un corte de una garra de un gran oso, mejor de lo que realmente se ven estas cicatrices, pero, incluso con todo eso, no logramos salvar su ojo derecho, fue el que más recibió daño y solo quedaron algunos nervios fragmentados o simplemente una sopa de tejido orgánico quemado de una poca ridícula cantidad de masa y volumen, explicó el doctor con seriedad y no queriendo ver a Izuku al ojo. 15. El pelinegro apretó las sábanas y miró hacia abajo en estados de shock. Sin apretar atención a su entorno, sin darse cuenta de que una enfermera entró y comenzó a hablar con el doctor. La mente del peli verde solo resonaba una palabra. Accidente, accidente, accidente. Más accidente, 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 accidente. Ni una mierda, susurró Izuku sin ser escuchado y con la mirada en blanco. Esa perra se quedó callada, esa desgraciada, mal nacida, esa bestia, esa animal, ese simio involucionado, pensaba Izuku, manteniéndose calmado afuera, pero en su mente un desastre total, odio e ira, ambas emociones se movían de un lado a otro, generando palabras que no podían ni reflejar un poco de lo que realmente sentís. 18. Perdón por molestarlo, joven Midoriya, pero tiene a alguien que quiere verlo, dijo el doctor llamándose atención. Izuku levantó la mirada, luciendo lo más calmado posible. Esto solo inquietó al doctor. ¿Sí? ¿Quién sería? Preguntó Izuku sin humor alguno y emoción. El doctor tragó en silencio a sentirse más incómodo. Según tengo entendido es su tía, su nombre es Mitsuki Bakugou y vino a ver cómo está. La respuesta del doctor fue la más tranquila y calmada que pudo dar. Mas en ese momento la puerta se abrió, revelando a una bella mujer peliceniza, con cuerpo de infarto, ojos rubia, vistiendo una bata lila, camisón blanco, falda púrpura y tacones negros. El silencio llegó a la sala cuando la mirada de Izuku y Mitsuki se cruzaron y conectaron entre sí. Bueno, semi-conectaron, por la falta de la mitad de visión del peli negro. Más bueno, les dejo unos momentos, tengo que buscar sus análisis, joven Midoriya, dijo el doctor antes de salir y dejar a los dos solos. ¿Qué se le ofrece, señorita Bakugou? Preguntó Izuku de repente y al instante que el doctor se había retirado. La mirada de Mitsuki solo tenía angustia y preocupación. Solo vine a ver cómo estás y pedir perdón, yo no imaginé que nada de esto ocurriría, dijo Mitsuki con angustia. ¿Que no pensó que iba a ocurrir cuando le pedí que le dijera al animal de su hija que me dejara en paz y tú solo me dijiste que le gustaba y estaba intentando llamar mi atención?, dijo Izuku de forma fría y sin emoción, pero la forma de cómo llamo a Katsumi solo la molestó. No llames de esa forma a mi hija, reclamó Mitsuki con enojo. ¿Y cómo quiere que la llame? Preguntó exaltado, desconcertando a la mujer. Ella nunca lo vio actuar de forma tan agresiva, siquiera de alguna forma agresiva. Mas solo mire cómo ese animal me dejó, yo ya no te tengo mi ojo de derecho, reclamó ahora Izuku, aunque mientras más hablaba, más su voz se quiebra y las lágrimas amenazaban con salir del ojo izquierdo. El peli negro solo pudo respirar agitado y llevar su mano izquierda a su, ahora, único ojo para evitar llegar. Ante el cambio de actitud del niño, Mitsuki se intentó acercarse a él. Deku-kun, dijo ella intentando consolarlo, llevado su mano a la espalda de este, pero un manotazo la aleja, viendo como ahora Izuku comenzaba a llorar de verdad. No me toque y no me llame por ese jodido insulto que la simio salvaje de su hija hizo para mí. No quiero su puta lástima, arrepentimiento o súplicas, no quiero nada más que se largue de aquí para seguir adorando ese el animal asqueroso que tiene de hija, dijo Izuku con odio y enojo mientras lloraba de la impotencia. Más Izuku, cálmate, suplicó Mitsuki acercándose e intentado que se calme, pero el forcejeó. No me llame por mi nombre, usted no es anda para mí, engendradora de animales salvajes, aléjate de mí, váyase de una vez por todas, decía Izuku con enojo y odio, empujándola. Normalmente este trato hacia ella o alguna persona de su familia la enojaría, pero no podía culpar al niño, que en el estado que estaba era obvio que no era uno razonable y emocionalmente como sentimentalmente estable. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó el doctor entrando a la habitación, acompañado de un guardia. Es esta mujer. No es mi tía en lo absoluto. Es una completa desconocida, dijo Izuku mientras lloraba y veía con odio a Mitsuki, que entró en nerviosismo.
No es eso, yo solo quería ver cómo estaba ahí, decía Mitsuki nerviosa pero sería interrumpida. Señora, salga ahora mismo aquí o la forzaremos a hacer, quizás el niño sea un Kirkles, pero yo no soy como los demás doctores que no les importa este tipo de paciente, así que se retira voluntariamente o se usará la fuerza bruta, dijo el doctor con seriedad y severidad. 25p. Pero Mitsuki intentó refutar, pero vio un destello que llamó su atención, fijándose mejor, el guardia que acompañó al doctor, tenía sus ojos brillando en neón, lo que la ha asustado. Bien, me retiraré, dijo Mitsuki desanimada y angustiada, dándose cuenta que no podía hacer nada. Mas mientras tanto, fuera de la habitación y apoyada en la pared, sentada en el suelo y abrazando sus piernas, Katsumi Bakugou escuchó todo con atención y sin perderse de nada. Antes de agachar la cabeza y que se oyera un sollozos. 18. Fin del capítulo. Puff narrador. Izuku suspiró mientras se estiraba un poco, en su ojo derecho, un parche médico blanco. Uno a su lado se encontraba Gwen, que veía al doctor al frente de Izuku con atención. Bueno, joven Midoriya, ya puede volver a casa, ya no lo vamos a retener aquí, aunque le tengo que admirar, su recuperación fue asombrosa, aunque esto se puede explicar por los efectos residuales de los quirks curativos usados en ti, dijo el doctor al frente del pelinegro con mechas verdes, mientras le sonríe ligeramente. De acuerdo, gracias por todo, señor, dijo Izuku asintiendo ante el hombre que hizo lo mismo. Fue un placer, espero volvernos a ver en diferentes términos, dijo el doctor despeinándole el cabello al pelinegro que bufó molesto. Pero aparte de la molestia, solo sintió vergüenza a escuchar cómo Gwen se reía ligeramente. Mas luego de aquello, los dos se fueron de la sala de hospital. Pero cuando se fueron, al instante el doctor sacó un teléfono y marcó un número. Hola, Shigaraki-sama, encontré a una nueva pieza que utilizar, sí, es Kirkles, será fácil el manipularlo, decía el doctor por el teléfono, mientras veía la puerta. 32. Mientras tanto, afuera del hospital se encontraban Gwen e Izuku, viendo al frente, notando que no había venido nadie a por el pelinegro. ¿Quieres hacer algo hoy? Preguntó Gwen de repente, el pelinegro lo pensó unos momentos. Calculando, habían pasado 7 días desde que el Ultimatrix comenzó a reiniciarse, solo faltaban algunas horas. Así que no vio nada de malo pasar tiempo de calidad con su amiga. Sí, ¿qué tal si vamos por algunas malteadas? Ofreció Izuku con una sonrisa, la castaña asintió contenta y tomó la mano del pelinegro. Vamos. Dijo animada y jalándolo un poco. Tiempo después, Izuku se encontró al frente de su casa, suspiró con fastidio a estar una vez más ahí. Mas solo abrió la puerta y entró, cerrando la puerta atrás de él. Al instante escuchó los sollozos de su madre en la cocina. No era un misterio para él por qué lloraba. Mitsuki Bakugou, su mejor amiga y amiga de la infancia, se había mudado y diciendo que tenían que separarse. Cortó toda comunicación con Inko Midoriya. Izuku supuso que fue por la culpa que sentía por todo lo sucedido, prefiriendo alejarse de la familia Midoriya antes de que algo más sucediera. Aunque Izuku suponía que también era por el hecho de que Izuku tenía las pruebas para acusar a toda su familia a la policía, una razón más por la cual se habían mudado y cortado comunicación con la familia de Izuku. Izuku llamó una voz en la cocina, sonando al mismo tiempo con los sollozos de Inko. El pelinegro de mechas verdes solo suspiró en silencio con fastidio. Ya sabía que iba a pasar ahora. Mas si padre, preguntó Izuku entrando a la cocina y recibiendo la mirada de enojo y seriedad de Isashi Midoriya, su padre biológico y prohéroe entrando en el top 60. Tenemos que hablar, dijo el hombre consolando a su esposa que lloraba. ¿Más es sobre la familia Bakugou? Preguntó Izuku con monotonía, el pelinegro mayor solo resopló ante su tono. Estás castigado por haberte metido con la hija de Mitsuki y provocar todo esto, ve a tu habitación ahora, luego hablaremos de cómo será tu castigo, dijo Isashi con seriedad, prefiriendo ahora dejar el tema de lado cuando Inko lo abrazó y lloró en su pecho. 22, como si fuera mi culpa, ese animal salvaje mentido otra vez. Aparte, no es solo mi culpa, tú también eres culpable, siempre la violabas con la mirada, pensó Izuku con fastidiado, solo asintió ante lo dicho por su padre y se dio la vuelta para dirigirse a su habitación. No tenía tiempo para perderlo con estupideces de su familiar o alguna otra persona que no le caía bien. Tenía cosas más importantes que hacer. No tardó mucho en llegar a su habitación, pasando por el lado de una Kanae que intentó llamar su atención, pero una mirada fría y con su actual estado lacayo al instante la hizo retroceder en sus planes. Mas abrió la puerta de su cuarto y entró, suspirando con alivio para después sonreír. Realmente este lugar le encantaba, nadie lo molestaba para su sorpresa y podía hacer lo que él quisiera.
Pitido parpadeó confundido, no sabía qué fue ese pitido hasta que recordó al Ultimatrix y sonrió contento. Se acercó a su mesa de trabajo / escritorio, donde se encontraba el dial del Ultimatrix, el círculo negro alrededor del reloj de arena brillaba en rojo, con una línea blanca girando y recorriendo su circunferencia. Veo que me estuviste esperando, dijo Izuku tomando el dial del Ultimatrix en su mano izquierda, antes de observarlo de mejor manera. Pitido, tras pitido era lo único que el Ultimatrix hacía. Cansado de ese momento sonido, Izuku se cansó de hacer suspenso y llevó su mano al reloj de arena, tocando el medio de este. Mas no sucedió nada, curioso, mantuvo el dedo y se sorprendió a ver cómo una especie de onda se vio reflejada en el símbolo de reloj y este brilló un poco más. El Ultimatrix será iniciado por completo, por fin dijo Izuku sonriendo contento. Identifícate, la voz del Ultimatrix lo llamó, sorprendiendo y desorientado un poco al pelinegro. ¿Cómo? Preguntó Izuku confundido. Identifícate, la voz solo volvió a exigir la misma cosa, a lo que el pelinegro suspiró con fastidio. Soy Izuku Midoriya, dijo Izuku con tranquilidad. ¿Cómo me obtuviste? Más preguntó la voz del Ultimatrix con monotonía. Izuku parpadeó algunas veces, pero se dio cuenta del camino que llevaría estas preguntas. Ok, entiendo cómo es esto, preguntas y preguntarás varias cosas, pero ten en cuenta esto, yo también preguntaré. ¿Qué eres tú? Dijo Izuku con seriedad, preguntando con gran interés. Responderé cuando mis preguntas sean respondidas. Eso solo provocó un suspiro de parte del pelinegro. Bien, te encontré en el bosque, te extrañaste desde la atmósfera y mataste a varias personas con tu aterrizaje. Luego de eso te traje a mi hogar y me encargué yo mismo en repararte y hacer que funciones al 100%, explicó Izuku con calma y seriedad, luego vio al Ultimatrix que dio un pitido antes de responder. No estoy al 100%, las funciones del Ultimatrix están dañadas, solo las funciones principales del Omnitrix funcionan, las capacidades de Ultimatrix solo causarían un degradado en el sistema y provocaría que mi software fuera dañado o incluso eliminado. ¿Eres una inteligencia artificial aparte del Ultimatrix? Preguntó Izuku confundido y curioso. Más sí, solo estoy instalada en el Ultimatrix para evitar alguna falla, preparar bug o manipularlo con la seguridad del señor Albedo, mi creador y por portador, aviso. Se detectó que se perdió la información de usuario que... Preguntó Izuku confundido por el aviso espontáneo. Sigo haciendo análisis del Ultimatrix, detecto falta de información y datos almacenados perdidos, se detectó una versión prototipo del Omnitrix, el dispositivo de Tennyson, dijo Izuku frunciendo el ceño con seriedad. Tennyson, da igual, mi creador y portador Albedo ha muerto, mi función existencial ya no tiene sentido. ¿Y qué tal si soy yo tu nuevo portador? Preguntó Izuku con una sonrisa pequeña. 2. ¿Cuáles son tus motivos? Solo quiero conocerte, saber lo que eres, de dónde vienes, conocer más allá de las estrellas. Aparte, la idea de tener poder no es mala, sino satisfactoria, respondió Izuku con una sonrisa animada. Unos 3 pitidos se escucharon desde el Ultimatrix antes de que volviera a hablar. 2. Tu condición física es lamentable, tienes la falta de tu órgano ocular derecho y solo tienes 10 años, gracias por los cumplidos, dijo Izuku con fastidio y sarcasmo. Pero posees un gran intelecto, superior al de tu especie, aparte de poseer grandes capacidades adaptativas y un gran potencial, te ayudaré si tú consigues que mi objetivo de existencia de logre. ¿Cuál sería ese objetivo? Preguntó Izuku con interés. Superar al Omnitrix, pero mi creador Albedo nunca logró eso, le faltaron varias funciones al Ultimatrix como para lograr eso. Pero tengo algo que lo puede recompensar más, un holograma de proyecta del dial del Ultimatrix, y mostró a otro Omnitrix con datos alrededor de él. Se perdió información y datos, pero se tiene un registro de lo mostrado por el Omnitrix, así que no es importante lo perdido, se logró recastar y resguardar las funciones más poderosas e importantes del Omnitrix. Izuku vio con interés y asombro el holograma del Omnitrix, realmente todo esto era interesante y asombroso. No pudo evitar que una sonrisa fanática se asomara por sus labios. 3. Quiero que el Ultimatrix logre igualar o superar el Omnitrix, es un trato, dijo Izuku con una sonrisa. Otro pitido se emergió del Ultimatrix antes que la IA en ella hablara. 2. De acuerdo, desde ahora soy de tu propiedad, Izuku Midoriya, mi nuevo portador, ya he analizado tu ADMI almacenado y registrado como mi nuevo usuario. Bien, estoy contento con eso, dijo Izuku con una sonrisa alegre. Estoy satisfecha con tu alegría, tenemos que comenzar con lo principal, una base para el uso del Ultimatrix, lo único que tienes es el núcleo. La voz de la IA explicó con monotonía, a lo que Izuku entendería. ¿Más cómo haría uno? Preguntó Izuku curioso.
Solo obtén algo básico, yo me encargaré de adaptarlo al núcleo del Ultimatrix, esta es una función para poder repararlo rápidamente y que esté en funcionamiento de una forma rápida, para después ser mejorado cuando se tenga más tiempo y materiales. La IA explicó e Izuku sonrió contento, esto no tardaría mucho por lo que estaba entendiendo. Bien, explícame y dime cómo hacer una base para utilizar el Ultimatrix, yo me encargaré de recrearlo, dijo Izuku yendo a su mesa de trabajo / escritorio y dejó el dial del Ultimatrix en ella / él, antes de tomar su diario y un lápiz para comenzar a anotar. Por lo menos tienes los recursos para lograr crear la base para el Ultimatrix. La pregunta de la IA solo hizo que Izuku tragara en seco y se viera ligeramente nervioso. No, realmente no lo tengo, dijo Izuku algo nervioso y tirando un poco del cuello de su camisa. Patético 8. Izuku solo bufó ante la monotonía del aparato, hasta que se dio cuenta de algo. Ahora que me doy cuenta, ¿no me dijiste qué es Ultimatrix exactamente y aparte, qué es el Omnitrix? Preguntó Izuku con seriedad, vio como el círculo negro alrededor del reloj mostró las líneas en movimiento, como si estuviera cargando algo, hasta que desapareció y el Ultimatrix hizo un pitido. Omnitrix. Una de las creaciones más poderosas de Asmut, si no la más poderosa. Brinda la capacidad de transformar a su usuario en distintas formas alienígenas, esto con la intención de que el usuario pueda comprender a las distintas razas extraterrestres. 8G, bingo, le acerté en que eres del espacio y que posee esa función, dijo Izuku animado y victorioso. Por favor, permíteme seguir sin interrumpirme, dijo la IA con fastidio. Izuku tuvo la dignidad de por lo menos sentirse avergonzado. Perdón, dijo Izuku, un pitido grave provino del Ultimatrix antes de que la IA volviera a hablar. Sigo, Ultimatrix. Dispositivo cuya intención era ser una mejor versión del Omnitrix, probado en etapa beta por Albedo y siendo semiterminada por él. Permite forzar la evolución del ADN alienígena y convertirse en aquel resultado, creando una simulación donde la especie seleccionada tendrá que sobrevivir por millones de años y en las condiciones más duras para sus habilidades. En una actualización y mejora cuyos datos se perdieron. El Ultimatrix aumentaba los años de millones a trillones, aparte de, en vez de solo concentrarse en las habilidades, ahora la muestra de ADN seleccionada obligaba a luchar por la supervivencia de uno mismo, luchando contra otros de su misma especie, depredadores y concentrándose en atacarlos exactamente en sus debilidades y simplificando sus habilidades. Obteniendo la mejor versión del alienígena, esta función se separó del Ultimatrix y se denominó a la última actualización como Hypermatrix / Hypertrix, pero por costumbre se siguió llamando Ultimatrix. Aunque en un momento fue un estabilizador para la forma de mi creador Albedo, Izuku se quedó en blanco con la información que se le había dado. Solo tenía algo en mente. Más ese tal Albedo se convirtió en un ídolo más aparte de All Might. 14. Al día siguiente, mira, ¿qué le pasó? ¿Por qué tiene su ojo derecho con un parche médico? Preguntó una alumna viendo a Izuku a la lejanía, llegar a academia. No lo sé, ¿será que lo perdió con la explosión de Katsumi? Sugirió un alumno que estaba llegando y que la escuchó. Más hablando de ella, escuché que su madre la cambió de escuela y por eso ya no viene más, dijo un chico con un kirk que le permitía estirar sus dedos. Todo culpa de ese maldito Deku, dijo una chica con asco viendo a Izuku y cómo este iba a su curso. 3. Mientras tanto, Izuku estaba por abrir la puerta de su aula. Pero en ese momento alguien lo interceptó. Izuku, ¿qué tal? Saludó Gwen a su amigo que le sonrió con cariño. Hola Gwen-chan, estoy bien, ¿y tú? Devolvió el saludo el pelinegro, viendo cómo ella asintió. Estoy bien al igual que tú. Pero quiero pedir algo, ¿podemos tener una salida después de clases? Pidió Gwen con una sonrisa, aunque Izuku notó la tristeza en sus ojos. Claro que sí, porque no tendría una salida contigo, dijo Izuku con una sonrisa suave que fue devuelta por Gwen. Si tienes razón, dijo Gwen con la misma sonrisa. Tiempo después, ¿estás listo? Preguntó Gwen saliendo de la escuela y encontrado a un Izuku nervioso por su repentina aparición. Sí, lo estoy, le respondió el pelinegro y ella asintió antes de tomarlo de la mano y jalarlo, ante la mirada juzgadora de los demás estudiantes. No les llevó mucho tiempo llegar a donde Gwen quería traer al pelinegro, que levantó una ceja. ¿Un evento festivo? Preguntó Izuku confundido, mientras veía cómo la zona se asemejaba más a un parque de diversiones que un festival tradicional de su cultura. 3. Gwen solo se encogió de hombros. Más escuché que habría uno por la zona, así que investigué y decidí traerte aquí, respondió Gwen con tranquilidad y comenzó a caminar hacia el frente. Izuku hizo lo mismo y se colocó a su lado.
¿Y qué hay de Benjamin-san? Escuché por ahí que tenías que pasar más tiempo con él, dijo Izuku de forma sarcástica. La castaña solo negó con la cabeza. El idiota se enfermó el otro día, ¿no lo notaste? No vino a la academia el día de hoy, respondió Gwen suspirando ante la mención de su primo. Izuku solo bufó a ver que su pequeña broma no funcionó como él quería. Más bueno, comprendo. Voltea a ver su alrededor, viendo los distintos juegos, tanto tradicionales como mecánicos o tecnológicos. ¿Y por cuál quieres ir primero? Preguntó Izuku curioso. Gwen sonrió y lo sujetó del brazo. Estuve por aquí esta mañana viendo un poco el lugar desde lejos, ya tengo una idea de qué hacer, dijo Gwen antes de jalar de nuevo al pelinegro que rió entre dientes. No lo mentiría, le parecía lindo verla actuar a su amiga de esta manera. Otra cosa era admitirlo. La tarde transcurrido de forma bastante divertida para ambos niños a punto de entrar a la adolescencia. Ese evento semejante a un parque de diversiones tenía bastantes juegos y los cuales le parecieron interesantes a ambos niños. Que se entretuvieron con los que veían y usaban. Resultó que Gwen no tenía tono planeado y solo tenía fijado lo primero que quería jugar. Desde un juego de tiros, a una de lanzar la pelota contra el banco para que alguien cayera en agua. Lamentablemente, si alguien iba en pareja, una de ellos tenía que estar en el lugar del sujeto que caería en el agua. Luego de aquello, Izuku necesitó un cambio de ropa. Tampoco fue de su agrado la mini montaña rusa, no era fan de la altura. Más cuando escuchó un tornillo soltarse, lamentablemente fue el único y hasta el final estuvo con el miedo de caer contra el suelo. Siguieron con más juegos, como el del martillo, donde Gwen terminó ganando un peluche a utilizar su Kirk en su cuerpo y potenciarlo. Siguieron con más juegos, donde ambos se divirtieron al máximo. Pero Izuku nunca despegó su atención de la castaña, notando aún la tristeza en ella. Esto pareció más una cita, pensó Izuku caminando por un parque. Gwen se encontraba abrazándolo de su brazo izquierdo y apoyando su cabeza en el hombro del pelinegro. Más Izuku vio el peluche en su mano derecha, un oso panda de color entre rosa y púrpura. Luego volteó ligeramente la mirada y vio a Gwen que tenía un peluche de panda rojo, mapache, más rojo de lo que sería uno real, aparte que sus ojos parecían ser de un material fosforescente en la oscuridad. Izuku supuso eso a ver cómo brillan lentamente mientras el sol se oculta. Realmente me divertí mucho, dijo Gwen animada y sujetando el brazo de Izuku. Igualmente, pero te quiero decir algo, o bueno, preguntar algo, dijo Izuku deteniéndose lentamente. Gwen lo vio confundida unos momentos. ¿Qué sería? Preguntó curiosa. Izuku solo suspiró para calmarse. Logré notar tu tristeza, ¿acaso sucede algo? Preguntó Izuku preocupado, aunque no lo demostró mucho, pero Gwen lo notó a la perfección. Otra cosa de su Kirk era el poder sentir las emociones o sentimientos de los demás con facilidad. Ella solo suspiró y sonrió con tristeza viendo hacia abajo. ¿Lo notaste? Bueno, era algo de suponer, después de todo eres un genio, dijo Gwen con tristeza, pero aún con su sonrisa. Más gracias por el halago, pero no me cambies el tema, dijo Izuku con seriedad. Ella solo suspiró y lo vio a los ojos. Bueno, te lo diré, de hecho, también para eso era esta salida, dijo Gwen. Izuku parpadeó confundido ante lo que ella decía. ¿A qué te refieres? Preguntó Izuku confundido. Izuku, mis padres y mis tíos estuvieron hablando por un tiempo y suelta un suspiro pesado y ve a Izuku a los ojos con tristeza. Decidieron que volveríamos a Estados Unidos, dijo Gwen con tristeza. Izuku solo se quedó en blanco parado en su lugar. 1 año y 8 meses después. Más bueno, es lo mejor que lograste hacer con lo poco que está avanzada la humanidad y tus limitados recursos. La IA habló desde el dial del Ultimatrix con monotonía, viendo a Izuku terminando de soldar una pieza metálica en la mesa. El pelinegro con mechas verdes se inclinó hacia atrás, mostrando en lo que tanto ha estado trabajando. Un dispositivo de muñeca, donde tenía una entrada cilíndrica arriba en el medio, a los lados 2 placas metálicas con 2 LED azules apagados, uno en cada placa hecho de 2 metales plateados. Ya terminé, es mi mejor trabajo hasta ahora, aunque me llevo 8 meses para terminarlo, dijo Izuku con una sonrisa satisfecha y viendo con admiración el dispositivo de muñeca en la mesa. Es lo más avanzado que había creado hasta el momento. Bien, me sorprende lo tan poco que demoraste en hacerla, o incluso con mi ayuda, otra persona tardaría años en crear algo como esto con los pocos recursos que tuviste tú. Pero dejemos eso de lado y luego te sigo alargando. Ahora, ya sabes qué hacer. 5 gracias, sin ti no lo hubiera logrado nunca, dijo Izuku con una sonrisa de felicidad, antes de tomar el dispositivo que creó y ponérselo en la muñeca de la mano derecha. Era algo incómodo, no lo negaría, pero podía soportarlo.
Lo siguiente que hizo fue tomar el dial del Ultimatrix que desplegó su núcleo, un cilindro negro con líneas rojas. Izuku mentiría si dijese que no estaba ansioso o nervioso. Pero se logró calmar y tener la determinación para terminar con su trabajo. Insertó el núcleo del Omnitrix en la entrada del dispositivo de la muñeca, el resultado fue instantáneo. El color plateado del dispositivo cambió a un rojo metálico, mientras el otro color plateado se quedó, junto al de las dos placas a los costados, cuyas LEDs se encendieron y cambiaron de color azul a rojo. Izuku sonrió con gran vigor y levantó el brazo izquierdo, viendo su trabajo finalizado, como también su mayor logro hasta ahora. Por fin lo terminé, jejejeje, ahora, es momento de ver de lo que es capaz mi progreso, dijo Izuku comenzado a girar el dial del Ultimatrix que liberó algunos pitidos, antes de proyectar un holograma. Uno solo puedes transformarte unos 10 minutos antes de volver a la normalidad, las funciones Ultimatrix siguen bloqueadas, le informó la IA por el Ultimatrix, Izuku asintió ante eso. Eso no importa, el núcleo del Ultimatrix se levanta una vez seleccionada la muerte de Adna alienígena. Esto es suficiente por ahora, dijo Izuku, presionando el núcleo y siendo envuelto por una luz roja. En el lugar de Izuku se encontró una figura humanoide compuesta de plantas color grisáceo, con pétalos rojos como sus dedos, un pétalo mayor en la cabeza y una cara completamente negra. Sus ojos brillaron en neón, pero tenía un cicatriz por encima del ojo derecho, el cual le hacía falta. Dos líneas se asomaron en el pecho de color verde fosforescente, con marcas de lodo en sus antebrazos y pies. El símbolo del Ultimatrix se posicionó en su pecho. Esto es suficiente.